Colegas, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cierto? La idea de este módulo es comenzar a explicar cómo es el proceso de importación, ¿cierto? Búsqueda de proveedores y explicación un poco de la documentación de exportación desde China y de importación acá en Chile. Y más que eso, en los capítulos y módulos siguientes, es un poco explicar el transporte internacional y junto con esto la logística. En este primer módulo 1, la idea es un poco ayudar, explicar a la búsqueda de proveedores y cómo lo podemos hacer en las plataformas ya existentes y conocidas, Alibaba, ¿cierto? Y Global Sources. ¿Por qué estas dos? Porque por lo general los proveedores aparecen en ambas simultáneamente, por tanto ya nos da una idea de que ese proveedor puede ser seguro para una futura compra porque invirtió tiempo, dinero y recursos en hacer registros en ambas plataformas. En MAP vamos, ¿cierto?, a entregar información real y en este caso lo vamos a hacer con un proveedor de juguetes que en la actualidad está trabajando con uno de nuestros clientes y en definitiva ha mostrado cierto ser real y cumplir con todos los requisitos que vamos a ir de alguna forma mencionando. Lo importante que ustedes tienen que saber y un poco interpretar en esta información que vemos en las plataformas y tomar en consideración es lo primero. Hay un precio unitario, si acá ejemplificamos y fluctúa entre los 2.20 y 2.90 dólares por pieza, por producto, por unidad. Lo importante es que usted tiene que hacer la pregunta al proveedor, ¿cierto? A través de las plataformas, a través de email, de WeChat, de WhatsApp. Por tanto, la misión de ustedes es identificar y corroborar que este precio corresponda a ese artículo. Probablemente hay fluctuaciones porque se vende el artículo solo o cierto contiene algunos accesorios y eso es básicamente es lo que ustedes tienen que buscar en cada proveedor. Por tanto, tarea número 1, ¿cierto?, es verificar que ese precio sea el correcto en la plataforma. ¿Ya? Segundo punto importante es verificar y tomar en consideración el MOQ, Minimum of Quantities, que es la cantidad mínima de artículos, en este caso de piezas, de unidades, que este proveedor, como ejemplo, ¿cierto?, nos va a ofrecer para la venta de sus productos. Aquí visualizamos que son 480 piezas y, claro, como expliqué anteriormente, hay que verificar a qué precio fluctúa en esa banda, entre los 2.20 y los 2.90. ¿Ya? Ese es el segundo ítem que hay que considerar en la búsqueda de un proveedor, porque en China por lo general podemos encontrar productores y fabricantes que solamente se dedican a fabricar cierto producto y que lo hacen probablemente interno en China, ¿ya? Y esto de alguna forma nos lleva a poder comprar ese producto o querer conseguir ese precio unitario, cierto, espectacular que podemos ver en la página, pero en definitiva no vamos a poder porque nos piden un mínimo de compra bastante alto, ¿cierto? Alrededor contenedor de 20, contenedor de 40 pies y en definitiva para una persona que recién quiere comenzar el negocio esta cantidad no va a ser viable, ya por tanto mínimo de compra, el mínimo de artículo que debemos comprar es importante, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, abajo vamos a empezar a analizar varias información que estamos visualizando y que de alguna forma es importante rescatar. Aquí vemos que este proveedor que está localizado en China tiene 18 años de antigüedad en esta plataforma. Por tanto, nosotros ya es un punto importante para verificar y para considerar que este proveedor puede ser real para la compra de nuestros artículos desde China, ¿ya? Siguiendo con la información, vemos, ¿cierto?, la palabra verified, que implica que en China hay empresas certificadoras y que inspeccionan los artículos que estos proveedores producen o compran y lo hacen directamente en la fábrica de ellos. Por lo general podemos ver visualización de esta empresa es SGS, que es la principal que, ¿cierto?, en China trabaja y que asiste a la bodega para verificar. Por tanto, si este proveedor u otro que ustedes quieran encontrar, van a visualizar esto y van a darse cuenta que es otro punto importante que podemos considerar para saber que este proveedor es válido.
Junto con esto, ¿cierto?, está el Trade Assurance, que es la posibilidad que nos da la plataforma de comprar con un seguro. Más que todo ese seguro va a implicar que nosotros, una vez que hagamos la recepción del producto en nuestras manos, vamos a hacer clic para que la plataforma, el dinero que está en la nube, se realice el pago a nuestro proveedor. Por tanto, también es una forma de asegurarnos de que el producto llegará en buenas condiciones y sea el que nosotros podamos comprar. Esos diamantes, ¿cierto?, y el porcentaje que podemos visualizar indica con la velocidad que este proveedor va a responder a los usuarios del globo. Me refiero a que tiene un 81.6% de respuesta dentro de las 24 horas a partir de que un usuario le hace alguna pregunta. Por tanto, la validación también creo que funciona para poder decidir en algún momento si compro o no a este proveedor. Y lo otro es información ya económica, considerando que en 57 transacciones este proveedor vendió alrededor de $110.000. Por tanto, me da a entender que el producto, ¿cierto?, que él vendió a nivel mundial fue catalogado en excelentes condiciones, su embalaje, su calidad, su característica. Por tanto, también esa información va sumando a los tickets que nosotros podamos, ¿cierto?, rescatar a estos proveedores. Eso es un poco entender, ¿cierto?, qué nos dice la información de esta plataforma. Y aquí ya pasamos a una etapa un poco, ¿cierto?, más relevante, que es la forma de comunicarnos con esos proveedores. Si bien es cierto, claro, hay un chat a través de las plataformas, ¿cierto? Y ese chat muchas veces ayuda a traducir. Nosotros escribimos en español y llega en chino, ¿cierto?, al proveedor y viceversa. O sea, ya tenemos un medio de comunicación y lo vemos ahí con un respaldo, ¿cierto?, de porcentaje, un 81.6. Por tanto, si nos responde vía mail, vía WeChat, vía WhatsApp, ¿cierto?, también vamos sumando puntos a considerar a este proveedor como una compra futura. Y nosotros como MAP Logística y Transporte, ¿cierto?, aparecemos y comenzamos a trabajar y ayudar a ustedes en esta selección, enviando la información de su proveedor, ¿cierto?, una vez que ustedes ya han tomado contacto con WeChat, ¿cierto?, con las plataformas mencionadas anteriormente. Nosotros enviamos esa información a nuestro, ¿cierto?, agente en China. Nuestro agente en China, ¿cierto?, toma esa información, se contacta con el proveedor, conversan y luego nuestro agente llega con un feedback hacia nosotros. Y nosotros confirmamos a ustedes que este proveedor realmente existe. Por tanto, la ayuda de nosotros, ¿cierto?, es significativa en este proceso porque ayudamos a minimizar, ¿cierto?, los riesgos. Eso es lo que buscamos a través de estos módulos, ¿cierto?, explicativos. Minimizar sus riesgos para que la compra internacional, ¿cierto?, sea agradable y no sea un proceso, ¿cierto?, que vaya a provocar la pérdida de su inversión, ¿ya? En esto, en la búsqueda del proveedor de estas plataformas, ¿cierto?, como recomendación es básicamente buscar máximo 3 proveedores, ¿ya? 3 proveedores para cada tipo de artículo. ¿Por qué, cierto, 3 proveedores? Porque en base a esa búsqueda de esas 3 oportunidades nosotros podemos ir calificando el precio, ¿cierto?, el MOQ, las características de los artículos, ¿cierto?, y lo que nosotros estemos buscando. Por eso los 3 proveedores en definitiva nos van a dar la elección que nosotros queramos. Si elegimos más proveedores por un artículo es un poco complicado porque nos vamos desvirtuando y al fin y al cabo nos confundimos en realidad con lo que recién queremos, ¿cierto?, comenzar a comprar. Cuando nosotros hacemos este primer contacto con los proveedores, ya sea estos 3, y de alguna forma buscar al que realmente cumpla con la expectativa de nuestros productos, ¿cierto?, es válido consultar, ¿cierto?, por documentación. Nosotros colocamos ahora el ejemplo de un tipo de artículo, ¿cierto?, un tipo de juguete, y que es juguete plástico. Porque este cierto producto, aparte de los documentos base que existen, que es el House Bill, factura comercial, packing list, ¿cierto?, y certificado de origen, aparecen otros documentos que sí, ¿cierto?, hay que gestionar y sí hay que consultar al proveedor, ya como por ejemplo el certificado de tolueno y biodisponibilidad. Cuando nosotros tomamos, ¿cierto?, el contacto con el proveedor, debemos consultar por un certificado de origen, ¿ya? Recordemos que los acuerdos comerciales que Chile
tiene, ¿cierto?, con el mundo, ya sea en particular con países o en bloque, ¿cierto?, tenemos la opción de acogernos, ¿cierto?, a un tratado de libre comercio y básicamente no pagar la barrera arancelaria y obligatoria del 6% ad valorem sobre el valor CIF, ¿ya? Si nosotros tenemos la emisión de un certificado de origen correspondiente de acuerdo al Tratado de Libre Comercio o acuerdo, ya con un formato correcto, ¿cierto?, que acepta la aduana y con la información adecuada, nosotros podemos, ¿cierto?, gozar de ese beneficio. Sin embargo, es importante preguntar al proveedor porque hay muchos de ellos, ¿cierto?, que no tienen la posibilidad de emitirlo o que no saben. Y junto con esto hay un valor, ¿cierto?, que se asocia a esta emisión de documentos. Más adelante nosotros, ¿cierto?, vamos a mostrar este certificado en original, ¿ya? Una fotografía tal cual, ¿cierto?, nosotros vamos a visualizar y vamos a ayudarle a ustedes cuando realicen su proceso de importación, ¿ya? ¿Cierto? Mencionamos y comentamos los certificados de tolueno y biodisponibilidad, que básicamente se solicitan, ¿cierto?, cuando sus productos son hechos de plástico, ya son juguetes de plástico. Este certificado de tolueno y biodisponibilidad en realidad no es tan estricto, ya no necesita un formato específico, ¿cierto?, ni timbrado ni validado por alguna entidad, ¿cierto?, en China. Basta con que el proveedor lo emita, ¿cierto?, con un formato que nosotros tenemos y que nosotros, ¿cierto?, entregamos a ustedes para facilitar, ¿cierto?, el envío al proveedor y posteriormente llenado y de vuelta, ¿ya? Estos certificados vamos a ir viendo y vamos a ir visualizándolo uno por uno, ¿ya? Y obviamente un certificado de fumigación o de tratamiento de la madera en caso de que sea necesario. Básicamente nos referimos, y quiero hacer mención, al embalaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces para proteger nuestro producto necesitamos un embalaje de madera, pero ese embalaje de madera debe ir, ¿cierto?, fumigado o con un tratamiento de la madera. Y eso se obtiene a través de un certificado y antes de nosotros de realizar la compra debemos consultar al proveedor, ¿cierto?, para minimizar el riesgo de que esa carga quede en terminal extraportuario bajo un proceso de fumigación y bajo un proceso de inspección del SAC, ¿cierto? Aquí tratamos de ser proactivos y tratar de tomar en consideración todos los puntos necesarios para que su compra internacional, ¿cierto?, no sufra ningún tipo de problema al momento de internar su carga, ¿ya? Mencionamos el certificado de origen. Ese, mi amigo, eso que ustedes están visualizando, es el certificado de origen formato F. No existe otro, no hay otro formato. Este en particular es el que el Servicio Nacional de Aduana, ¿cierto?, va a recibir y va a gestionar para que ustedes puedan acogerse al beneficio. Y esto tiene un valor entre 40 y 60 dólares, ¿cierto?, que los cobra el proveedor al momento de indicarlo, ¿cierto?, en la factura pro forma. Obviamente, en caso de que ustedes quieran elegir a un proveedor y su artículo sea espectacular y buscan y consigan un precio, ¿cierto?, inigualable y su proveedor no pueda emitir esto, nuestro agente, nosotros como MAP Logística y Transporte, nuevamente brindamos el apoyo y, ¿cierto?, consultamos e instruimos a nuestro agente en China que pueda, ¿cierto?, emitir este certificado de origen y muchas veces, ¿cierto?, el proveedor no cuenta con la licencia de exportación. Por tanto, nuestro agente lo que hace también es ayudar, ¿cierto?, y gestionar esa licencia para que la carga, ¿cierto?, pueda salir en un proceso de exportación adecuadamente a nuestro país, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, MAP nuevamente buscando la solución en caso de que esta no exista. Certificado de tolueno y biodisponibilidad, ¿cierto? Estos certificados se solicitan obligatoriamente cuando hablamos de una carga, ¿cierto?, hecha de plástico, sobre todo juguetes en donde la manipulación de los niños, ¿cierto?, puede ser peligrosa si no contamos con estos estándares de calidad, ¿cierto?, y esta normativa que nos solicita la aduana. Pero como ustedes ven, este certificado es como una glosa, o sea, copiar, pegar, enviársela a su proveedor y su proveedor, ¿cierto?, en una hoja con membrete de ello lo, ¿cierto?, pega, completa con la información que estamos viendo ahí en el recuadro y lo envían a ustedes firmado. Con esto, mi amigo, con esto es suficiente para que el agente de aduana tramite y pueda de alguna forma internar su carga sin ningún problema. En caso de que ustedes decidan, ¿cierto?, trabajar con nosotros, con MAP Logística y Transporte, ¿cierto?, esta ayuda nosotros la
brindamos, y como ustedes pueden, ¿cierto? Visualizar aquí en el documento, no tiene ningún valor de emisión, ¿ya? Conversamos, ¿cierto?, del embalaje, que es muy importante para cierto tipo de producto. Por tanto, la misión de nosotros es mostrar información real, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, vemos un certificado de fumigación y junto con esto una fotografía, ¿cierto?, real de cómo debe ir estampada esa información, ya sea en el pallet, ya sea en la caja de madera. Y en definitiva y en resumen, ¿cierto?, esas letras que ustedes pueden visualizar van, ¿cierto?, a representar el nombre de la empresa, ¿cierto?, fumigadora, que está inscrita a nivel internacional y que, ¿cierto?, puede emitir el certificado de fumigación, en donde, ¿cierto?, se va a describir y podemos nosotros leer el tipo de químico con cual trabajó, ¿cierto?, la instalación donde se hizo y básicamente la duración de este líquido en la madera para poder cumplir con lo que probablemente el SAC nos pida en caso de que, ¿cierto?, su carga sea fumigada. Por tanto, es indispensable pedir, ¿cierto?, pedir al proveedor que nos mande esta certificación, ¿ya? Hay varias cosas que debemos nosotros, ¿cierto?, considerar y en definitiva documentación que solicitar para los distintos tipos de carga. En este caso, ¿cierto?, acá damos una información privilegiada ya en relación a una resolución del Servicio Nacional de Aduana, en donde nos indica que visualizando, ¿cierto?, este extracto, porque el documento es bastante extenso, ¿cierto?, de acuerdo al tipo de producto, ¿cierto?, a la descripción del proceso y al ejemplo, nosotros podemos de buena fe declarar, ¿cierto?, al agente de aduana, que es un intermediario entre el Servicio Nacional de Aduana y el cliente que desea importar, declaramos de buena fe que los productos, ¿cierto?, en la columna derecha, cumplen con esto, por tanto tienen un tipo de proceso determinado y en definitiva no necesitamos algún tipo de certificado especial, ¿ya? Recordemos que esto se transmite a través del agente de aduana y vamos a tener, ¿cierto?, que tomar en consideración lo que ese agente de aduana necesite para complementar esto. Recordemos que cada uno de estos agentes de aduana trabaja de distinta forma, pero su misión es representar al cliente, ¿cierto?, ante el Servicio Nacional de Aduana. Nosotros como, ¿cierto?, MAP Logística y Transporte no podemos tener ninguna relación comercial con los agentes de aduana, pero sí relación de transporte y logística, o sea, lo necesitamos y los ofrecemos a ustedes, ¿cierto? Recomendamos una agencia de aduana para que este proceso, ¿cierto?, sea completo y de la mejor forma posible, ¿ya? Y en definitiva, ¿cierto?, como estamos conversando nosotros de los proveedores, aquí hay un listado de ¿cierto?, algunos de ellos que nosotros podemos en definitiva utilizar y por qué no ofrecer a ustedes sabiendo que estos proveedores cumplen, ¿cierto?, con todos los requisitos, con la documentación, con la calidad del producto y el embalaje necesario. Por tanto, también, ¿cierto?, podría ser una ayuda por parte de MAP Logística. Ya recordemos, ¿cierto?, recordemos que toda la información que nosotros estamos entregando es real, mi amigo, ¿ya? Es real. Por tanto, aquí, ¿cierto?, nada se inventa, sino que trabajamos, ¿cierto?, con la información que MAP recibe a diario. Ya una vez, ¿cierto?, ya haciendo un resumen de la primera parte de este capítulo en donde la misión era contactar al proveedor, ¿cierto?, hacer las consultas, elegir 3 proveedores para nuestro producto, ¿cierto?, realizar las preguntas necesarias. Si nosotros llegamos a acuerdo con uno de ellos, todo lo que conversamos, ¿cierto?, vía plataformas mencionadas, puede ser email, WeChat, WhatsApp o el mismo chat de la plataforma, debe quedar de alguna forma registrado, ¿cierto?, en un documento. Y nosotros sugerimos, y en realidad es lo que se debe hacer para este proceso, es la factura pro forma, o sea, es un resumen de su negociación internacional para convertirlo, ¿cierto?, en una futura compra y proceso de exportación de China e importación hacia nuestro país, ¿ya? Son 5 ítems, ¿ya? Estas 5 flechitas van a ir indicando lo que ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, al momento de negociar. La primera parte, ya el primer ítem es, ¿cierto?, pedirle a su proveedor que esta factura pro forma y todo lo que ustedes conversaron sea, ¿cierto?, hecha, notificada a su empresa, ya a su empresa jurídica, o sea, lo que ustedes pudieron
crear, ¿cierto? Y registrar en servicio impuesto interno, el nombre de su empresa, el RUT, dirección virtual o comercial, ¿ya? Aquí nosotros, ¿cierto? Mostramos la imagen de un cliente en donde, en definitiva, así debe lucir en lo posible la información completa al momento de que el proveedor pueda emitir este documento, ¿ya? Eso, ¿cierto? Es lo que nosotros necesitamos que usted pueda identificar al momento que pide la factura pro forma, porque, ¿cierto? Va a ser la información posterior utilizada para el resto de la documentación. Por tanto, sí o sí debe ser incorporada, ¿ya? Muchas veces nosotros como cierto MAP Logística y Transporte, empresa embarcada de la logística, vemos que los clientes no han conformado, ¿cierto?, su empresa y muchas veces quieren realizar este proceso como persona natural. En definitiva, nosotros les sugerimos que creen sí o sí esta empresa. ¿Saben por qué? Porque al momento de que nosotros hacemos una importación, se emite un documento que se llama declaración de ingreso, que es un documento, ¿cierto?, legal, el cual acredita que usted a través de su empresa compró e internó los productos en nuestro país, pagando, ¿cierto?, los impuestos y o derechos relacionados, ¿cierto?, con el proceso. Y esto va a nombre de su empresa. Y esta declaración de ingresos, ¿cierto?, cumple, ¿cierto?, algún tipo de característica similar a lo que tiene la factura que nosotros podemos emitir acá en Chile. Por tanto, el impuesto que usted paga, el IVA, ¿cierto?, el 19%, se tiene que declarar en el mismo mes que se emite esta declaración de ingresos para poder optar, ¿cierto?, el beneficio tributario y declararlo en el formulario F29. Esa imagen no se puede realizar si es que lo hace a través, ¿cierto?, de persona natural. Para las personas que no han creado su empresa, ¿cierto?, nosotros, MAP Logística, nuevamente entregando información, ¿cierto?, real y segura, ofrecemos a Focus Work, que en definitiva, ¿cierto?, es una oficina virtual. Recordemos que la oficina virtual, ¿cierto?, cumple con ciertas características y básicamente va a ser, y que es la más importante, es recibir, ¿cierto?, a los inspectores de servicio impuesto interno para la fiscalización después que usted hace un inicio de actividades. Por tanto, ¿cierto?, se dirigen a esta oficina, consultan por su empresa y realizan, ¿cierto?, todo lo necesario para acreditar que su empresa ya está funcionando. Claro, y yo creo que a todos nos facilita esa misión, ¿cierto?, de no estar nosotros reuniendo los papeles y presentando. Prefiero, ¿cierto?, que esta oficina se encargue de eso. Junto con esto hay características especiales de estas oficinas virtuales que recepcionan, ¿cierto?, encomiendas de menor tamaño, ¿cierto?, y sobres que son notificados o escaneados a su email y obviamente notificados, ¿cierto?, a su persona, y con el tiempo, los días, usted puede dirigirse directamente a eso y retirarlo, ¿ya? En esta oficina también podemos arrendar, ¿cierto?, arrendar una oficina para hacer algún tipo de negocio, ¿cierto? Y aquí mostramos valores reales que fluctúan entre los 5.000 pesos más o menos por hora. Y este costo de la oficina virtual lo podemos conseguir a 20.000 pesos más IVA, ¿cierto?, por mes, y se realiza en 2 contratos semestrales, ¿ya? En definitiva, es una buena opción, mi amigo, y yo creo que es casi obligatorio de realizar y crear una empresa antes de hacer un proceso de importación, ¿ya? El segundo paso importante para poder, ¿cierto?, nosotros destacar, ¿cierto?, y crear en el futuro una negociación exitosa, va en relación a características generales de su embarque, por ejemplo, el medio de transporte. Recordemos que va a depender, ¿cierto?, del tipo de carga y, ¿cierto?, la rapidez con que usted lo necesite. Vamos a poder determinar mediante una hoja de costo que MAP, ¿cierto?, entrega el medio de transporte. Una vez que esto se decida, ¿cierto?, y que usted sepa cómo quiere mover su carga, debe, ¿cierto?, obligatoriamente indicarse en la factura pro forma para asegurar, ¿cierto?, una negociación óptima. Junto con esto, nosotros debemos preguntar al proveedor, ¿cierto?, cuál es la fecha de entrega de nuestros productos. Una vez que nosotros realizamos el pago, ¿cierto?, de la factura, tenemos que preguntar a ellos cuándo esta carga está lista para que nosotros, ¿cierto?, embarcador
y empresas que se dedican a la logística, podamos ya comenzar a trabajar en una programación de embarque y informar a usted, ¿cierto?, posible fecha de arribo a Chile para que usted pueda, ¿cierto?, comercializar sus productos. Y obviamente con esto va relacionado, ¿cierto?, puerto de origen y puerto de destino. Recordemos que vía marítima, ¿cierto?, en la actualidad manejamos dos modalidades de embarque, que es LCL, ¿cierto?, Less Container Load, que es embarcar su carga con metros cúbicos, ya menos de un contenedor, un consolidado, varios proveedores, varios clientes, ¿cierto? Y la otra modalidad es la FCL, Full Container Load, donde usted puede, ¿cierto?, reunir varios proveedores o solamente uno, y el consignatario es una sola persona, ¿cierto?, acá en nuestro país. En definitiva, eso va a poder determinar a qué puerto yo voy. O sea, si embarcamos full container, téngalo por seguro que tenemos la posibilidad de llegar a zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, Puerto Angamo, ¿cierto? Zona central, que es San Antonio, Valparaíso, y la parte sur, que es Lirquén, San Vicente y Talcahuano, ¿ya? Si es carga LSL, ¿cierto?, solamente San Antonio, Valparaíso, donde se desconsolida en terminal extraportuario, ¿cierto?, se interna y posteriormente se entrega, ¿cierto?, a las distintas zonas del país. Y dentro de este, ¿cierto?, punto 2, que es de la factura pro forma, debemos también, ¿cierto?, mencionar la forma y medios de pago. De aquí vamos a hablar un poquito más porque creo que es importante recalcar, ¿cierto?, estas tres formas de pago, porque usted tiene que prestar atención en una sola que vamos a recomendar, ¿ya? Y que sería la que está en el medio de estas tres opciones. ¿Ya? La primera es un 100% anticipado, o sea, debemos pagar todo el valor de la factura para que el proveedor, ¿cierto?, comience a hacer el trabajo, a generar nuestra carga. La segunda opción, y que es recomendada, ¿cierto?, es un porcentaje de anticipo, que es el menor, o sea, 30 o 40, ¿cierto? Y un 70% o 60%, que es el restante, al final de la producción. Y más que al final de la producción, yo podría atreverme, ¿cierto?, a negociar algo mejor y que sea después del embarque. ¿Por qué? Porque nosotros como EAP, nuevamente, ¿cierto?, podemos otorgar seguridad en el sentido de que si su embarque salió, ¿cierto?, zarpó con la fecha estimada del puerto de embarque, nosotros emitimos un conocimiento de embarque, un BL, un Bill of Lading, que acredita que su carga, ¿cierto?, se embarcó y que viene con destino a Chile. Y con esa copia, ¿cierto?, el house DL, yo le puedo decir, ¿sabe qué, amigo? Mire, acá está su carga arriba del barco, destino a Chile, por tanto ahora proceda a realizar el pago del 70%. Por eso es la opción que nosotros más sugerimos. Obviamente va a depender del nivel de negociación que tenga usted con el proveedor futuro, ¿cierto?, que quiere comprar. Y la tercera opción es un 70 o un 60% de anticipo, ¿cierto?, para que el proveedor comience a trabajar y el restante una vez la carga, ¿cierto?, termine. Por tanto, ¿cierto?, sugerimos la opción 2. Y junto con esto, ¿cierto?, van apareciendo los medios de pago, ¿cierto? Yo ya negocié, ¿cierto? Pude conseguir una negociación óptima, como lo que mencionamos hace unos minutos atrás, y vienen los medios de pago, ¿cierto?, que son básicamente por las plataformas en donde comenzamos este módulo. Pero el problema es que, a mi punto de vista, ¿cierto?, son bastante caros, o sea, entre un 2.99 y un 4.5 del valor total, ¿cierto?, de su transferencia. O sea, si hablamos un monto de 15.000, 20.000 dólares, este porcentaje ya es significativo. Y también me da a pensar que, ¿cierto?, nosotros negociamos en dólares, pagamos en dólares, pero tampoco nos dan a conocer el tipo de cambio. Por tanto, puedo llegar a pensar que, ¿cierto?, los pesos en relación al tipo de cambio observado van a ser bastante, ¿ya? Por eso, en realidad, este medio de pago no me gusta en lo personal y vamos, ¿cierto?, a dar como una solución, ¿cierto?, que estamos tratando de explicar y estamos viendo, ¿cierto?, la posibilidad de entregar información segura para que las personas puedan de alguna forma generar su negocio y minimizar el riesgo. Ya, esta forma de pago AFEX, ¿cierto?, es sumamente segura, ¿cierto?, porque es una agencia de valores con la cual nosotros podemos
realizar transacciones, ¿cierto?, al extranjero. Y esta incorporación es gratis, me refiero a que nosotros, en particular MAP Logística y Transporte, ya trabaja con ellos hace muchos años, realiza, ¿cierto?, todas las transacciones a nuestros agentes, a nuestros proveedores en extranjero, y la incorporación es sumamente fácil. Se llega una ficha con los datos de su empresa, ¿cierto?, se envía a AFEX y dentro de 24 a 48 horas ellos ya lo hacen socio para que usted comience su operativa internacional. Y el valor son $25 por transacción, ¿cierto? Por tanto, si volvemos al ejemplo anterior de un producto de $10.000 a $15.000, cuyo cierto valor en la plataforma fluctúa entre un 3 y un 4.5, vemos que estos 25, ¿cierto?, van a ser considerables y van a ser mucho menor, ¿cierto?, que los ejemplos anteriores. Por tanto, consideremos este medio, ¿cierto?, de pago bastante seguro, pero, ¿cierto?, tenemos que considerar $40, $60 aparte de transacción, ¿cierto?, sumar al valor de su factura, sumar los 25 por concepto de transacción y sumar este valor porque, ¿cierto?, el proveedor, ya sea en China, en cualquier parte del mundo, va a recibir este dinero, pero el banco, ¿cierto?, va a cobrar una determinada cantidad de dólares por esa gestión. Entonces, tomemos en consideración que hay que sumar esos pequeños dólares, pero así todo sigue siendo, a mi punto de vista, más conveniente. ¿Ya? Punto número 3 de la factura pro forma, ¿ya? En resumen, vimos el primero relacionado con, ¿cierto?, la empresa, con los datos de su empresa jurídica. Se debe, ¿cierto?, consignar a nombre de su empresa tal como lo indica el Servicio de Impuesto Interno. Punto número 2, ¿cierto?, información general del embarque, medio de transporte y visualización, ¿cierto?, de la fecha de entrega de su carga. Tercer punto, ¿cierto?, que es muy importantísimo y que vamos a generar en el futuro un segundo capítulo, ¿cierto?, un segundo episodio para, ¿cierto?, explicar esto Incoterms paso a paso, pero básicamente vamos a hacer un pequeño adelante diciendo, ¿cierto?, que los Incoterms, los International Commercial Terms, son términos propuestos por la Cámara de Comercio Internacional y que básicamente, ¿cierto?, van a delimitar la obligación del vendedor y del comprador, más, ¿cierto?, un episodio, un suceso en donde se realiza la transferencia de este riesgo, ¿ya? Aquí hay un listado, ¿ya? Un listado que vamos a trabajar posteriormente, vuelvo a insistir en el próximo capítulo para que nos puedan ver. Vamos a trabajar cada uno de estos Incoterms y básicamente, ¿cierto?, más que tratar de que ustedes aprendan todo este listado, es orientar y facilitar, ¿cierto?, la explicación para que ustedes sepan cuál de esos deben ocupar, ¿ya? Y ahora obviamente vamos a dar un pequeño adelanto, ¿ya? Mencionando que los 4 primeros, ¿cierto?, que son los grupos E y F, ¿cierto?, son los más recomendados porque presentan las siguientes características en general, ¿ya? Una ventaja, que tenemos visibilidad de su embarque, o sea, si usted, ¿cierto?, recoge y negocia esos Incoterms y lo hace a través, ¿cierto?, de nuestro embarcador, de MAP Logística, la visibilidad es constante porque nosotros, ¿cierto?, activamos el embarque con nuestro agente y nuestro agente, ¿cierto?, lo que hace es básicamente contactarse en forma inmediata con el proveedor para ya ir consiguiendo el feedback, ¿ya? Tenemos lo que es un apoyo y asesoría documental, que desde ya lo estamos viendo, desde ya, ¿cierto?, mencionamos los documentos base, mencionamos un certificado de origen, un certificado, ¿cierto?, en definitiva, de biodisponibilidad y de tolueno en caso de que usted quiera acceder siempre a la compra de productos de juguetes plásticos. Y así hay muchas cosas, ¿cierto? Grado alimenticio, certificado fitosanitario, y nosotros vamos, ¿cierto?, generando el apoyo si usted decide trabajar con nosotros y gestionar y encontrar, ¿cierto?, una negociación óptima con su proveedor con estos Incoterms, ¿ya? Tercer punto, es importante la negociación, ¿ya? Tanto de transporte internacional como de los ex-work charge, ¿cierto?, cuando hablamos de una cláusula ex-work, y simplemente con los gastos locales que en el mercado, ¿cierto?, nuestros colegas a veces tienen un valor muy alto y cobros que a mi parecer no deberían ser, pero, ¿cierto?, la idea es que con nosotros ustedes puedan negociar, ¿ya? Tal como negociaron con su proveedor, también se les da la oportunidad de negociar con nosotros los valores. Y básicamente transparencia, ¿cierto?,
y lo están viendo ahora, recogiendo información real, 100% confiable, ¿cierto? Y que se puede utilizar y van a, ¿cierto?, facilitar el proceso de importación, ¿ya? Punto número 4, que para mí es el más relevante porque nace de ustedes, ¿ya? Nace de ustedes. Ustedes en definitiva, ¿cierto?, van a conseguir la característica del producto según lo que ustedes puedan negociar con el proveedor. La calidad, la cantidad, el color, ¿cierto?, precio unitario, precio final. Entonces, en definitiva, eso es lo que consiguen ustedes, ¿cierto?, previo análisis de los 3 proveedores que nosotros recomendamos en la búsqueda de un producto en particular. Y como lo vimos hace muchos minutos atrás, ¿cierto?, lo importante es, ¿cierto?, recapitular e insistir, ¿cierto?, en el precio que indican en la plataforma. O sea, visualizar, entender y preguntar si es que ese precio es el real, ¿ya? Muchas veces esto no es así porque los proveedores, ¿cierto?, para poder conseguir más ventas, ¿cierto?, y conseguir que visiten su página, este valor deja de ser real. Por tanto, es importante que ustedes lo pregunten y junto con eso el MOQ. Uno, ¿cierto?, va relacionado directamente con el otro, ¿ya? Tratar de ver si ese mínimo de compra corresponde al precio que ellos ofrecen. Y en relación a un tema que cierto vale la pena mencionar, que son las muestras, ¿ya? Las muestras se traen cuando el producto es estrictamente necesario, ¿ya? Y cierto, tener en consideración que ese valor, ¿cierto?, de las muestras siempre tiene un costo, no es gratis, ¿ya? El proveedor, ¿cierto?, va a gestionar el envío de una muestra a través de courier, DHL, FedEx, TNT, UPS, y dentro de ese valor, obviamente, y téngalo por seguro que va a incluir, ¿cierto?, el de la muestra. Por tanto, yo diría que el tema de la muestra es necesario solamente cuando vemos que un producto puede causar duda. Me atrevo a dar el ejemplo de la ropa, ¿ya? Si compramos, nuevamente dando el ejemplo de un proveedor en China, compramos ropa, polera, ¿cierto? Ahí para mí es necesario traer muestra porque la talla L, M de ellos, ¿cierto?, no es idéntica a nosotros, ni tampoco a Europa, ni a Estados Unidos. Por tanto, en ese caso, ¿cierto?, sería viable traer una muestra. En el punto número 5 de esta factura pro forma, ¿cierto?, que es la negociación que ustedes van a poder obtener, visualizar y concretar después de conversar con su proveedor, aparece, ¿cierto?, la información financiera del banco receptor, ¿cierto?, nombre, dirección, número de cuenta, Swift Code, que es información importantísima al momento de tener que realizar la transferencia, ¿cierto?, bancaria. Y lo importante de esta información es que sí o sí, ¿cierto?, debe aparecer la información que visualizamos anteriormente, completísima, y recalcar que no es extraño, ¿ya?, y tampoco es inseguro. Muchas veces el banco receptor del proveedor no se encuentra en el país de origen. Me explico, o sea, proveedor chino, nuevamente, ¿cierto?, recapitulando y volviendo al ejemplo de los juguetes, ese proveedor probablemente, ¿cierto?, su banco receptor no va a estar en China, va a estar en Yakarta, en Indonesia, ¿cierto?, en Hong Kong, en Estados Unidos. Y creo que es porque, ¿cierto?, crear una cuenta bancaria en China puede generar costo excesivamente alto para el proveedor, por tanto lo decide hacer fuera de sus fronteras. Pero tampoco, ¿cierto?, es un impedimento porque MAP a través de su agente, ¿cierto?, consulta al proveedor, ¿cierto?, los datos para verificarlo y también aprovecha, ¿cierto?, de hacer la consulta en relación a la parte bancaria. Así que por esa parte, si trabaja con MAP Logística no va a tener ese problema de inseguridad porque todo esto que hemos estado hablando, todo esto que ustedes tienen que, ¿cierto?, tratar de aprender es para minimizar el riesgo de su importación, ¿ya? Entonces, en resumen de este cierto capítulo número 1, tenemos primero la búsqueda del proveedor, ¿cierto?, con análisis e interpretación de la información que encontramos en las plataformas, ¿cierto?, más las preguntas claves que ustedes tienen que realizar al proveedor en base a la documentación, ¿cierto?
Parte número 2 es lo que conversamos anteriormente, ¿cierto? Lo que ustedes pudieron negociar con su proveedor, tienen que plasmarlo, ¿cierto? Legalizarlo a través de un documento que se llama factura pro forma, con los 5 ítems, ¿cierto?, que nosotros nombramos. Y una vez que se realiza el proceso de exportación en China, que se convierte en importación para nosotros, ¿cierto?, nacen los documentos de embarque, ¿ya? Estos documentos de embarque son los bases, o sea, sí o sí tienen que estar, ¿ya? Los otros documentos que mencionamos anteriormente, fitosanitario, ¿cierto?, de tratamiento de madera, de biodisponibilidad de tolueno, van a corresponder a las distintas clasificaciones de productos que nosotros queramos importar. Pero estos 4 son los que siempre necesitamos. Conocimiento de embarque, ¿cierto?, lo emite nuestro agente, es el Bill of Lading, es la, ¿cierto?, posesión de su carga, o sea, usted es dueño de su carga a través de este documento, por eso es importante y siempre tiene que ser en original, ¿ya?, para que la aduana lo gestione e interne su carga, con toda la documentación, ¿cierto?, correspondiente y sobre todo fijándose en la información de su empresa, ya que corresponda. Junto con esto, ¿cierto?, aparece la factura comercial, que es idéntica a la información, pero idéntica a la factura pro forma. Solamente que el proveedor chino, en vez de colocar Proform Invoice, cambia el título y coloca Commercial Invoice, ¿ya? En definitiva, tiene que mostrar, ¿cierto?, toda la información que ya vimos anteriormente. Packing List, ¿cierto?, es lista de empaque, es básicamente lo que embaló el proveedor en su bodega. Tiene que registrarlo, ¿cierto?, en caso de que en Chile tengamos una fiscalización, ¿cierto? El Servicio Nacional de Aduana va a comparar este documento con la carga que ustedes traen dentro de su contenedor, por tanto tiene que coincidir. Si su proveedor le regala muestras, ¿cierto?, productos de regalo, regístrela con un valor, ¿cierto?, mínimo de 5, $1 y coloque que son same plus without commercial value, ¿cierto?, muestras sin valor comercial. Eso, amigo, tiene que declararse porque todo lo que usted importe, todo, ¿cierto?, tiene que estar declarado, si no, las penas del infierno. Y, ¿cierto?, por último, vemos el certificado de origen que ya habíamos conversado de esto y que básicamente lo emite el proveedor, y si no, MAP Logística y Transporte a través de su agente presta el servicio, ¿cierto?, y ayudamos a ustedes a concretar su proceso de importación, ¿ya? Este, amigo, ha sido el capítulo número 1, ya, espero que lo repasen, ¿cierto?, puedan aprender y espero, ¿cierto?, encontrarlo mediante esta misma vía en el capítulo número 2, que, ¿cierto?, va a corresponder a los Incoterms, haciendo un ejercicio práctico. La idea, como les comentaba, es que no se aprendan, ¿cierto?, la información de memoria, sino que la vayan, ¿cierto?, analizando y de alguna forma aplicando en sus procesos. Así que, muchachos, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego.